Muchas gracias, Oscar. Hola, muy buenos días. Nuevamente bienvenido a esta su casa, Iglesia Centro. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Qué bueno, gracias a Dios. Tenemos un Dios bueno. Toda la gloria y la honra le pertenece a Él. ¿Está listo para recibir la palabra en su corazón? ¿Y está dispuesto a ponerla por obra? Porque esa es la idea, que si venimos a recibir la palabra es para que Dios nos hable. Y nos habla para que nuestra vida sea transformada, sea renovada por Él. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Un verdadero cristiano. Oye, Jorge, con el título de esta enseñanza me estás dando a entender que hay cristianos diamentis y unos diadebis. Pues es un tema interesante para analizar porque el apóstol Pablo comenta en alguna de sus cartas que hay algunos que fingen la fe. Hay otros que dicen que predican el evangelio por envidia y no porque realmente tengan un amor sincero por las almas. Es curioso, pero cabe la posibilidad de preguntarnos nosotros, ¿yo seré un cristiano de verdad? El otro día, platicando con un varón en la reunión de varones, me dijo, hermano Jorge, ¿todos los que asisten a la iglesia son cristianos? ¿Verdad? Y yo me quedé reflexionando y me di cuenta que me hubiera gustado decirle, sí, efectivamente, todos son cristianos, todos los que venimos a la iglesia son hijos de Dios, que le aman, comprometidos, obedientes, que viven en santidad y han dedicado sus vidas para glorificar el nombre del Señor. ¿Tú qué opinas? Yo me di cuenta que no le podía contestar así, porque en mi caminar en Cristo he visto otra realidad. Y no porque Dios no quiera que tú y yo seamos cristianos de verdad, o porque la iglesia no cumpla con su misión de discipularnos y enseñarnos, sino es porque cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones de cómo queremos vivir la vida cristiana. La Biblia está al alcance de todos nosotros, pero cada uno decide hacerle caso a los mandamientos de Dios y obedecer o no obedecer. Hay gente que nada más decide obedecer ciertas partes de la Biblia y otros dicen, no, esta palabra no es para mí, ha de ser para mi esposa, para mi hijo, para mi compadre, para el hermano que tengo junto a mí. A ver, despiértate, esta palabra es para ti, pero no para mí. Y es muy fácil no tomar responsabilidad de nuestra propia vida, de las decisiones que tomamos. Cada persona decide ser o no ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, discípulo de Jesucristo. ¿Y cómo reconocer a uno diadebis de uno que es diamentis? Pues mira, tal vez la respuesta rápida sería lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buen fruto, pero el mal árbol da fruto malo. Por sus frutos tú conoces a las personas. De los que estamos aquí, ya, a ver, sinceramente, ¿quién se considera un verdadero cristiano? Levante su mano. ¿Te das cuenta que entonces este mensaje es para todos nosotros? De los que estamos aquí, nos damos cuenta que no es una pregunta fácil de contestar, porque nos confronta, ¿sí o no? Nos confronta. ¿Qué te parece si estudiamos lo que significa ser un verdadero cristiano?
para que al final del estudio contemos con los elementos para contestar esta pregunta, para darnos cuenta si verdaderamente nosotros nos estamos manifestando como un verdadero hijo de Dios. Acompáñame a Mateo 7 del 21 al 23. Este es nuestro pasaje base. Mateo 7 del 21 al 23. Mira, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, repite conmigo, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lea conmigo, por favor. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, está fuerte la palabra, ¿sí o no? Pero es una palabra que enseña a nuestro Señor Jesucristo y tiene el único fin de confrontarnos, de hacer una evaluación, un examen de cómo estamos caminando, si verdaderamente estamos amando a Dios o no, si verdaderamente le estamos obedeciendo y estamos dando el fruto que Él está esperando que demos, o tal vez no. Y el propósito no es traer tristeza a nuestro corazón, ni condenarnos, ni decir por mi culpa. No, no. El propósito es que cada uno de nosotros corrijamos nuestro camino. Porque si hemos estado tomando la decisión cada día de no ser un verdadero cristiano, pues tenemos la oportunidad de cambiar. ¿Cuándo? Hoy. Hoy podemos tomar la decisión de verdaderamente ser un hijo de Dios. ¿Qué te parece si oramos? ¿Me acompañas? Padre, y ponemos delante de tu presencia esta bendita palabra, para que tú hables a nuestro corazón y sea tu Espíritu Santo confrontándonos con nuestro actuar diario, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Anhelamos que tú nos renueves, anhelamos que tú nos transformes. Queremos vivir para ti, queremos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre, que esto sea una realidad y que al término podamos verdaderamente todos nosotros actuar como hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sabías que la palabra afirma que Jesucristo vino a este mundo a reconciliarnos con el Padre? Jesucristo vino a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? Él vino a pagar. Dice la Escritura: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los hombres pecamos y estábamos bajo maldición. Lo que merecíamos tú y yo era la muerte eterna. Pero el amor de Dios es tan grande por todos nosotros que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. El justo murió por los injustos. Él dio su vida como pago por nuestros pecados. Porque dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo vino a pagar con su muerte el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad. Y a través de su vida, a través de su resurrección, a través de su sacrificio, Dios nos dio vida y vida eterna. Y cuando Jesucristo pagó con su muerte nuestros pecados, nos dio la oportunidad y la esperanza de una vida nueva. Dice en Efesios 2,
del 4 al 5. Acompáñame por favor. Carta dirigida a los Efesios capítulo 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué nos dio? Vida juntamente con Cristo. Y por gracia, ¿qué somos? Salvos. Fíjate, tú no hiciste nada para poder obtener la gracia y la salvación de Dios. Fue gratuita, es un regalo, es un don de Dios para ti. Pero Dios está esperando que tú y yo correspondamos a esa gracia, que podamos tener un corazón agradecido y que podamos vivir de tal manera que produzcamos una sonrisa en el rostro de Dios. Y para que tú y yo podamos vivir una vida que a Dios le agrada, una vida de un verdadero cristiano, vamos a ver 3 puntos importantes que se deben de manifestar en nosotros. Y a través de estarlos estudiando y observando, vamos a ver si verdaderamente yo ando en ellos. Número 1, confesando y creyendo lo que Jesucristo hizo por mí. Dios está esperando que tú y yo confesemos y creamos lo que Jesús hizo por nosotros. Ya les expliqué, Él dio su vida por nosotros. Yo antes de conocer a Jesucristo, yo escuchaba hablar de Cristo. Yo tenía la imagen de un Cristo en una cruz, ahí colgado en una pared, muerto. No tenía la imagen de un Cristo vivo y resucitado. Pero en el momento en que yo me atreví a creer en Él, me di cuenta que la Biblia habla no de un Cristo que murió y que quedó muerto en la cruz y que está sepultado y que su cuerpo vio corrupción. No, habla de un Jesucristo que resucitó de entre los muertos y que está actualmente sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros para que creamos en Él y para que vivamos conforme a la vida que Él diseñó para nosotros. Hablo de un Cristo que está vivo y que nos bendice cada día y que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De un Cristo que está aquí en medio de nosotros en esta reunión. Ese es nuestro Señor, con el cual podemos relacionarnos y tener amistad. Pero esta amistad y esta relación inicia cuando yo confieso y cuando yo creo lo que Él hizo por mí. Dice en Romanos 10 del 9 al 10, acompáñame por favor, abre tu Biblia en Romanos 10 del 9 al 10. En el Nuevo Testamento, la carta dirigida a los Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué es lo que obtienes? Serás salvo, la vida eterna, la salvación de tu alma, el perdón de pecados. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestro corazón se llena de gozo cuando vemos o escuchamos que un familiar nuestro o algún amigo confiesa a Jesucristo. Y muchas veces decimos, ya confesó a Cristo, ya confesó a Cristo, ya es un hijo de Dios, ya es cristiano, ya es salvo, ya la hizo, ¿no? ¿En verdad? Yo observo que confesó, pero yo no puedo ver lo que está sucediendo en su corazón, si verdaderamente está creyendo o no, porque confesar es muy fácil, no implica confesar ningún esfuerzo, cualquiera puede confesar. ¿Quién cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Levanten la mano quien ame a Jesucristo.
Dígame quién desea seguirle y servirle. Es muy fácil confesar. Tú ahorita has hecho 3 confesiones. Muy fácil. Cualquiera lo puede hacer. El confesar es fácil. No implica ningún esfuerzo. Confesar a Jesús puede ser una acción relativamente simple, que muchas veces no representa lo que verdaderamente hay en el corazón. Medita en esto. Confesar muchas veces no representa lo que hay en el corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y a veces nos engañamos nosotros mismos. Es por eso que en nuestro pasaje base, en Mateo 7:21, leímos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo me imagino que Jesús tenía muy claro que mucha gente levantaba su voz: Señor, te alabo, te bendigo, I love you. Pero Dios, que pesa el corazón de cada uno, sabe lo que hay en cada hombre. Si verdaderamente son lisonjas o son palabras que vienen de un corazón verdaderamente agradecido, un corazón que cree en Él, que confía en Él, que descansa en Él, que le obedece, que le ama. En otra ocasión Jesús declaró en Lucas 6:46, acompáñame por favor, Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Te das cuenta? Me llamas Señor, dices que soy tu Señor, pero no haces lo que yo te pido. ¿Cuántas veces te he hablado que dejes ese mal hábito o ese pecado persistente y no has querido? ¿Cuántas veces te he hablado que cambies tu carácter y no has querido? No has querido, te justificas a ti mismo, te consuelas a ti mismo, pero no estás haciendo mi voluntad. Porque es muy fácil decir, pero lo difícil es hacer. Dile a tu compañero: lo difícil es hacer. Eso es lo difícil. Jorge, pero es que la salvación es por fe, no es por obras. Y si tú estás hablando de que yo haga, entonces me estás hablando de obras. Yo sé que la salvación es por fe. Sin embargo, mira lo que dice el apóstol Santiago en su carta, acompáñame, Santiago 2, del 18 al 22. Santiago 2, del 18 al 22. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. La fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Fe y obras juntos, tomados de la mano, y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Te das cuenta? La salvación es por fe. El justo por la fe vivirá. Pero muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame que amas a Dios sin tus acciones. ¿Verdad que no se puede? Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es a través de la obediencia, a través de las obras, a través de la manera en cómo vivimos, cómo nos manifestamos en esta tierra, si verdaderamente testificamos que somos un verdadero cristiano o no lo somos. Por sus frutos los conoceréis, no por tus palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Es muy fácil confesar, pero las acciones
Esas retumban por la eternidad. Pero creer en Él va más allá también de una simple acción. Ya hemos hablado que es importante que confesemos y que creamos en la obra que Jesús hizo. Creer en Él es un paso un poquito más allá que el confesar. Creer en Jesús es más desafiante y se necesita para que verdaderamente manifestemos que somos un hijo y heredar la vida eterna. ¿Por qué, hermano Jorge? Déjame darte varias razones por qué es importante creer y es más desafiante que el simple hecho de confesar. Porque creer en Jesús implica una fe profunda y personal, que va más allá de la simple aceptación intelectual. Dice en Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando yo recibo esa verdad, yo sé que está hablando esta palabra de Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre. No es que yo creo en San Patricio, en San Juan, San Milpas, o a lo mejor hasta uno pudiera decir en alguna virgen. La Biblia es muy clara. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque su nombre es sobre todo nombre, sobre todo poder y sobre toda autoridad que se nombre en este siglo y en el venidero. Creer en Jesús es confiar en su obra redentora y en la capacidad que Él tiene de transformar nuestras vidas. Cuando tú crees en Dios, pones tu vida en sus manos y le dices: Señor, yo no puedo con mi vida, te la entrego para que tú me transformes, me cambies. Eso solamente se puede hacer cuando se cree en Él. La fe requiere una experiencia personal y una relación íntima con el Señor, lo cual puede ser difícil de alcanzar y de mantener. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dios nos da esa potestad. Es algo que Dios nos otorga. Pero nosotros debemos de mantenernos como hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios. Porque el hijo es aquel que verdaderamente se mete bajo la cobertura de sus padres. Es aquel que obedece a sus padres, que es alimentado por los padres. Es aquel que vive bajo la dirección de los padres. Es aquel que hereda las bendiciones y las promesas de los padres. Es aquel que confía en sus padres y descansa en ellos. Ese es un hijo. Aquí es donde qué importante es empezar a ver cómo estamos viviendo nosotros para ver si verdaderamente soy un cristiano o un hijo de Dios. Además, el creer me permite confrontar las dudas y las inseguridades o temores que muchas veces se hacen presentes en nuestra vida diaria. A veces vemos las circunstancias, escuchamos las noticias, abrimos nuestros sentidos a las malas noticias y de repente empezamos a llenarnos de temores. Y cuando vienen las pruebas, las carestías, las enfermedades, es donde verdaderamente se manifiesta si somos hijos de Dios o no. Porque un verdadero hijo de Dios confía en el Señor. Confía en el Señor. Descansa en el Señor. Su fe es fuerte en Él.
No temerá terror nocturno, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni saeta que vuele de día. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas el mal no llegará a él, porque ha puesto al Señor por su habitación. Porque sabe morar bajo la sombra del Omnipotente, porque confía en Él. Y el creer en el Señor es vivir en una cultura donde ponemos sus valores y sus principios sobre los nuestros, de tal manera que yo dejo mis valores y mis principios que aprendí tal vez del mundo para sustituirlos por el de Dios. A pesar de las críticas sociales, porque muchas veces es difícil ser cristiano con una crítica social, tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, donde te dicen, ay, ¿a poco tú eres de esos, de los que se dan golpes de pecho, de los aleluyos, de los que cantan alabanzas y levantan las manos? ¿Tú eres de esos? ¿Quién es de esos? Yo soy de esos. Y lo digo sin ningún temor. Ay, hermano Jorge, pero es que a mí me da pena porque en el trabajo, cuando se enteraron que yo era cristiano, me empezaron a decir su santidad. Gloria a Dios, te están profetizando cosas buenas. Pero ese es el problema, hermano, que me cuesta trabajo vivir en santidad y entonces hago quedar mal al Señor. Ese es otro problema, esa es otra situación. Pero cuando se burlen de ti por ser hijo de Dios, mira lo que dice Mateo 10:22. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. O sea, Jesús ya no lo advirtió. Seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bienaventurado eres cuando por causa del Señor te persigan y digan toda clase de males contra ti mintiendo. En el cielo, ¿sabes cómo va a ser tu galardón? Grande, porque así persiguieron a los que amaban a Dios antes que a ti. La fe requiere compromiso continuo y una disposición de enfrentar ese tipo de desafíos y las pruebas que la vida nos va presentando. Por eso es que el confesar es fácil, sin embargo es importante para obtener la salvación. Pero el creer es un desafío mayor, porque ya implica que verdaderamente yo comprometa mi corazón. Pero además de confesar y creer, Dios pide al hombre, punto número 2, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Aquí la palabra clave es arrepentimiento. Estamos viendo los puntos que nos llevan a ser un hijo de Dios. El primero es confesar y creer la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. En segundo lugar, lo que necesitas para ser un hijo de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sabes que este fue el mensaje principal de Jesucristo? En Mateo 4:17 dice la Escritura que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento en griego es metanoeo. A ver, di conmigo, metanoeo. ¿Qué significa? Arrepentimiento. Y se descompone en dos palabras. Meta es una preposición que significa cambio. Y neo es un verbo que significa pensar. De tal manera que etimológicamente significa el arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Eso es el arrepentimiento. Cambiar nuestra manera de pensar, de percibir la vida. En el contexto bíblico, el término arrepentirse abarca más que simplemente cambiar de opinión. El arrepentimiento no es cambiar de opinión. Ay, no, pues es que ya voy a cambiar.
El arrepentimiento es un cambio profundo de vida, de la dirección en la que llevas tu vida. Es un cambio en el corazón, en la conducta, alejándonos del pecado y volviéndonos hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Ay, hermano Jorge, es que pues la verdad yo no he cambiado mi conducta. Sigo teniendo los mismos problemas desde antes de ser cristiano. Es más, no sé por qué sigo aquí todavía tratando de ser cristiano. No me ha funcionado. Hay gente que piensa así. No te ha funcionado porque no te has arrepentido verdaderamente. No has permitido que la palabra de Cristo penetre tu corazón, renueve tu entendimiento y te muestre una nueva manera de vivir. Este cambio, el cambio de vida, incluye un cambio en el corazón. Reconocer nuestro pecado, sentir pesar por haber fallado al Señor y tomar la decisión firme de vivir de acuerdo a sus mandamientos y nunca más volver a ese pecado. El llamado de Jesús de arrepentíos ahí en Mateo 4:17 es una invitación a todos nosotros a llevar una vida transformada radicalmente en nuestra manera de pensar y de vivir, al alinearnos a la voluntad del reino de los cielos. Esa es la invitación. Para eso venimos a la iglesia, para eso decimos ser cristianos, para dejar que Dios nos vaya transformando. Pero hoy en día, lamentablemente, se están levantando generaciones que justifican su pecado, que no quieren cambiar, que ven la iglesia como un club social, que es más fácil que digan, pues yo me voy de la iglesia, yo estoy bien, la iglesia está mal, yo vivo en santidad, en la iglesia hay pecado, yo soy muy obediente, en la iglesia no hay obediencia. Yo soy muy comprometido, en la iglesia no hay compromiso. Me voy a un lugar donde sea igual que yo. Perfecto. Y no se da cuenta que descalifican a la obra de la iglesia. Y la realidad es que la iglesia está llena de pecadores redimidos por el Señor, que están siendo transformados y en un proceso de santificación y de conversión continua. Esa es la realidad. Pero a veces no queremos verla, porque es más fácil descalificar la obra de Dios que el ser yo confrontado con mis acciones y ser descalificado yo. Y este mensaje que te estoy dando es consistente en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento podemos encontrar pasajes donde Dios nos invita a un verdadero arrepentimiento. En Isaías 55:7, acompáñame por favor. Isaías 55:7. Mira lo que dice, palabras de nuestro Señor. Deje el impío su camino. ¿Te das cuenta? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, cuando Dios nos confronta con nuestras obras, no es con el propósito de acusarnos, condenarnos y tenernos en un estado de postración y de humillación eterna, no. Es con el propósito de que reconozcamos cómo vivimos, le pidamos perdón, nos levante, nos abrace, nos bendiga, nos fortalezca y nos ayude a salir adelante en la vida. ¿Notas el proceso? Eso es lo que Dios quiere, pero necesitamos arrepentirnos y dejar nuestro mal camino. Ay, Jorge, no me está gustando el tema. A mí háblame de cómo poder ser bendecido y prosperado. Y mira, de veras, te voy a poner mucha atención.
es que jamás vas a poder ser bendecido y prosperado si no hay un verdadero arrepentimiento en tu vida. Si no actuamos verdaderamente como hijos de Dios. ¿Cómo quiere sus bendiciones? Si no nos manifestamos como verdaderos hijos de Dios. Joel 2:13, acompáñame por favor. Libro de Joel en el Antiguo Testamento 2:13. Palabras de nuestro Señor. Dice: rasgad vuestro corazón. Como que es más intenso, más gráfico. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A veces, ¿sabes por qué sufrimos? Porque queremos, porque nos metemos solitos en camisas de 11 varas. Pero cuando tú eres un hijo que camina con Dios por la derecha, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero nos cuesta trabajo rasgar nuestro corazón y entregárselo, dejar nuestro camino para andar en el camino de Dios. ¿Sabes qué implica esto? Dejar nuestro camino para seguir el camino de Dios. ¿Sabes qué implica rasgar nuestro corazón? Implica renuncia. Y a esto, ¿sabes cómo se le llama? Sacrificio. Dile a tu compañero: necesitamos vivir el sacrificio de Jesús. Sacrificio. Y aquí es donde ahora sí empiezan muchos a atorarse. Hay cristianos que dicen: ay, si yo confieso a Cristo, soy cristiano, te amo, Jesús. Otros que dicen: no, yo sí creo en el Señor, y hay cierto grado de compromiso. Pero cuando hablamos de si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que hacerte uno con el sacrificio de Jesús. Ah, no, espérate, Jorge. No, espérate, bájale 2 rayitas. ¿Cómo que yo me voy a sacrificar? Vamos a estudiar el tema. Porque aquí es donde muchos empiezan a atorarse en su vida cristiana. Porque nadie quiere pagar el precio de ser un verdadero cristiano. Nadie quiere pagar el precio de ser un verdadero hijo de Dios. Al cristiano promedio le cuesta trabajo seguir el ejemplo de Jesús. Jesús, ¿cuál es su ejemplo? Se sacrificó por nosotros. Dile a tu compañero: Jesús se sacrificó por ti. Él dio su vida en sacrificio para reconciliarnos con el Padre. Y la palabra nos invita a seguir su ejemplo. Dice Efesios 5:2, acompáñame por favor. Efesios 5:2. Mira lo que dice, preciosas palabras. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo fue el sacrificio de Jesús? Fue una ofrenda en olor fragante. En la antigüedad, la palabra sacrificio está relacionado con ofrecer algo a Dios. Animales, alimentos, bebidas, bienes materiales, alabanza incluso. La Biblia habla de sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Sacrificios a quién? A Dios, como un acto de adoración. El sacrificio es un acto de adoración donde nosotros le entregamos al Señor algo que consideramos valioso. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: entrégame a tu hijo en sacrificio y ofrécemelo en el monte que yo te diré. Abraham se ha de haber quedado: espérate, Señor, pero es tú, el hijo de la promesa, tú me lo prometiste, mi hijito. Porque la palabra sacrificio implica que te cuesta, que le vas a ofrecer a Dios no algo que no te cueste,
sino algo que te cuesta y que incluso te duele ofrecerlo. ¿Tú crees que a Jesús no le dolió morir en la cruz por ti y por mí? Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, Él oraba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Fíjate, en su carne tenía esa lucha. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en ese momento Él se entregó. Así como Abraham ofreció a su hijo. Y a Dios le agradó la fe de Abraham. Al final proveyó un becerro, un borreguito, en lugar de Isaac. Y Dios le hizo una promesa a Abraham: por cuanto me ofreciste a tu hijo y no me lo negaste, a tu único hijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¡Qué promesas! Cuando hay un sacrificio, Dios le agrada ese sacrificio y lo honra con bendición. Y es donde muchos se atoran, porque no pueden entrar en la bendición de Dios, porque no quieren vivir el sacrificio. En ocasiones, uno de los mayores sacrificios que a los cristianos les duele tiene que ver con la mayordomía de sus recursos. Y muchos dicen: ¿y por qué le voy a dar a Dios el diezmo? ¿Y por qué no le das más? Ah, no, si no le doy el diezmo, ¿para qué le voy a dar más? ¿Por qué eres tan poquitero con el Señor? No, pues es que me duele, es mío. ¿Y quién crees que te lo dio? El Señor. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Nuestra vida misma, dice la Escritura, que Jesucristo nos compró a precio de sangre, le pertenecemos, somos suyos, pero no nos damos cuenta y no queremos adorar a Dios a través de un sacrificio vivo. Jesucristo se ofreció como un sacrificio, como un acto supremo de amor y de devoción, el cual debe de ser el modelo para que imitemos su ejemplo al ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros, nuestra vida misma. No solamente tus recursos, tu vida misma, ofrécesela a Dios. Jorge, ¿tú quieres que le ofrezca a Dios mi vida en sacrificio? Pues es que es lo que enseña la palabra. En Romanos 12:1, acompáñame por favor. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, ¿a quién está dirigida esta palabra? A nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Tienes una fe inteligente? ¿Verdaderamente tú adoras a Dios con todo tu ser? ¿Y sabes y comprendes la palabra? Es tu culto racional. Entonces presenta tu vida, tu cuerpo, tu ser en sacrificio al Señor. Santo, vivo, santo y agradable al Señor. Que tu vida suba como olor grato delante de Dios. Y ese sacrificio que tú presentas es dejar de vivir para ti para empezar a vivir para Dios. Es cambiar tus valores por los valores de Dios. Es dejar de hacer tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y eso duele. Es un sacrificio, sí, en adoración al Señor, pero cuando lo entiendes, te gozas, lo disfrutas, porque sabes que va a tener recompensa, porque Dios va a honrar tu sacrificio y vas a estar viviendo en su bendición. El apóstol Pablo está enseñando que la verdadera adoración a Dios no se limita a actos externos de rituales religiosos, sino que se manifiesta en una vida transformada que refleja la santidad y el carácter de Dios.
Esta adoración es un sacrificio vivo, donde los creyentes debemos de ofrecer nuestras vidas enteras a Dios y vivir de tal forma que le honremos y le glorifiquemos. Como a veces yo digo, que produzcamos una sonrisa en su rostro, que diga, qué buena idea tuve de hacer a George. Qué buena idea tuve. Lo quiero conmigo por toda la eternidad. Uy, qué bonito, ¿no? Cada uno de nosotros. Recuerda esto, una vida de santidad, una vida de compromiso, es una vida de dedicación a Él. Dedica tu vida a Él. Vive para Él. A veces llegamos a cierta edad donde los varones dicen, pues es que ya tengo 60, 65 años, ya me jubilé y ahora ¿qué voy a hacer de mi vida? Oh Dios, ¿y ahora qué será de mí? Pues me voy a poner a trabajar más y a chambear y a ganar más dinero. ¿Por qué tienes una visión tan corta? ¿Por qué no utilizas los días que te quedan para glorificar a Dios y servirle en su reino? Y utilizas cada día de tu vida para extender su reino y evangelizar. Ah, no, porque ahí no me pagan. Pero si ya estás pensionado y jubilado, pero quiero más. O a lo mejor eres ama de casa y dices, no, pues es que ya mis hijos ya están grandes, ya crecieron. ¿Qué voy a hacer? No tengo nada que hacer. Ya la casa me quedó chica, ya nada más volteo así y se limpia así, rápido. Y me sobra mucho tiempo, me voy a meter a trabajar. Y nada más así. No, ¿por qué no piensas en algo todavía más digno? Si tienes un esposo que te está cubriendo tus necesidades, ¡qué bendición! Utiliza tu vida para extender el reino de Dios. Tienes 60, 50, 70 años, no sé cuántos. ¿Cuántos más te van a quedar? ¿Para qué te vas a meter? No, es que me quiero desarrollar profesionalmente. Lo que no hice en mi vida lo voy a hacer en estos últimos 3 años que me quedan. ¿Y para qué? Al final eso no te lleva al reino de los cielos. Pero si tú utilizas tu vida para cosas más gloriosas, créeme que va a ser algo fantástico. Fantástico. Es por eso que Jesús lo enseñó. No creas que son ideas mías guajiras y locas. Jesús lo enseñó. Mira, acompáñame a Mateo 16 del 24 al 25. Mateo 16 del 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa perder tu vida por causa de Jesús? Significa no vivir para ti, sino gastar tu vida para Él. Eso significa vivir para Él. Aquí Jesús enseña que nuestro sacrificio vivo lo debemos hacer considerando 2 aspectos. Negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos, nuestras ambiciones, nuestro egoísmo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Significa poner a Cristo y su voluntad por encima de nuestra voluntad y de nuestros deseos personales. ¿Hasta crees que voy a hacer eso, Jorge? No creo que Jesús me pida eso. Él quiere que yo viva y sea feliz. Yo no te estoy diciendo que no seas feliz. Te estoy hablando de que renovemos nuestro entendimiento y comprendamos que hay más de lo que hasta ahorita estás viviendo. Dios te quiere prosperar y bendecir y satisfacer todas tus necesidades. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Hay un orden, hay principios que tenemos que aprender. En cierta ocasión le dijeron a Jesús en Lucas 9, 59 al 62. Jesucristo le dijo a un discípulo, sígueme. Mira qué bonita invitación. Y él dijo,
Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Uno dice, no, espérate, ese Jesús está bien radical. No, esa palabra está medio dificilona. Porque estamos pensando en términos de vivir para nosotros. Pero esta vida no se trata de nosotros, se trata de Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todo le pertenece a Él. Y nuestra instancia aquí en la tierra es momentánea, es vanidad. Eclesiastés dice que nuestra vida es vanidad de vanidades. Todo por lo que te afanas y por lo que luchas en esta tierra es vanidad. Y solamente lo comprendemos cuando estamos a punto de morir. Ahí nos damos cuenta, híjoles, y yo que me atormenté tanto trabajando tantas horas extras, ¿no? Y yo que me peleé con mi hermano por la herencia, y yo que le dejé de hablar a mi padre porque hubo una falta de perdón y nunca lo quise perdonar. Y nos damos cuenta que al final todo eso era vanidad, que hay algo más importante, la vida eterna. Entonces, y la segunda parte, el tomar nuestra cruz, que es un símbolo de carga y de sufrimiento, tomar la cruz de Cristo. Jesús nos está llamando a que estemos dispuestos a enfrentar sufrimientos y dificultades como parte de ser un verdadero hijo de Dios. Jesús jamás te promete que nunca vas a pasar por dificultades. Tú y yo no podemos vender ese evangelio. No podemos decirle a la gente, no, mira, acércate a Dios y todo se te va a arreglar. Tu vida va a ser de rosas y jamás tendrás problemas. Mira, por esta. No, ese no es el evangelio verdadero. Jesús promete estar contigo. Aun cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la yarda arderá en ti. Y cuando pases por las aguas, no te anegarás, no te hundirás, no te vas a ahogar, porque Dios está contigo a tu lado, ayudándote, bendiciéndote. Pero debes de tomar tu cruz y seguirle. Y cargar la cruz es un sacrificio que mucha gente luego no quiere tomar, no quiere pagar el precio. Un verdadero cristiano está dispuesto a pagar el precio y seguir a Jesús e imitar su ejemplo. Un verdadero cristiano vive conforme a los valores y principios que Dios enseña, sin importarle que lo tachen de tonto. Un verdadero cristiano comprende que su vida ya no le pertenece, sino le pertenece a quien que la compró por su sangre preciosa. Un verdadero cristiano no va a la iglesia a ver qué recibe, sino va a servir y a dar. Un verdadero cristiano se compromete con la expansión del reino de Dios porque urge y anda compartiéndole a todos acerca del amor y de la salvación de Cristo. Un verdadero cristiano adora a Dios con su vida y con sus bienes. Un verdadero cristiano no se deja mover de la fidelidad a Cristo y de la fidelidad a su iglesia local. Un verdadero cristiano brilla y es sal y luz en todo lugar. En pocas palabras, un verdadero cristiano se expresa como el apóstol Pablo lo comenta. Acompáñame, última cita, Filipenses 3 del 7 al 8. Filipenses 3 del 7 al 8. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
¿Quién puede decir amén a esta palabra? No es una palabra fácil, porque es una palabra que te está diciendo la prioridad es el reino de Dios. Todo lo que vivimos aquí en la tierra pasa a un segundo plano. Y el apóstol Pablo lo comprendía y lo tenía todo por basura a fin de ganar a Cristo. Sin embargo, el cristiano promedio le da más importancia a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. Y su compromiso está más con las cosas de este mundo que con las cosas de Dios. Y si de repente, ay hermano Jorge, no voy a ir a la reunión a servir porque pues es el cumpleaños de mi primo, tío, sobrino, hermano de un amigo, y pues me invitaron a la fiesta y pues hay que ir, hermano. Y a veces nuestro compromiso se diluye muy fácilmente. Se diluye. ¿Qué tipo de cristianos seremos? Ahora sí vamos a preguntarnos. ¿Cuántos se consideran un verdadero cristiano? No me levantes la mano, nada más es para que lo meditemos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si percibes que hay áreas en tu vida que deben de ser transformadas y que hay la oportunidad de cambiar para ser un verdadero cristiano, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a orar. Y vamos a entregarle nuestro corazón a Dios. Y vamos a decirle, Dios, yo quiero verdaderamente vivir para ti. Quiero ser un hijo de Dios. ¿Y qué te parece si todos juntos vamos a confesar a Jesucristo y vamos a creer en nuestro corazón, en su obra redentora, y vamos a arrepentirnos si es que al día de hoy no estamos caminando como Él esperaba? Yo te invito a que cierres tus ojos y trae a tu mente cómo ha sido tu vida, cómo es tu vida hasta el día de hoy. Déjame decirte que Dios te ama con todo tu corazón, con todo su corazón. Dios te ama. Y Dios desea sacarte de la condición en la cual te encuentras y llevarte a sus alturas. Dios desea bendecirte, pero necesitas creer en Él. Necesitas descansar en Él. Creer que Jesucristo murió en la cruz para perdonar tus pecados. Arrepentirte de ellos. Decidir cambiar tu manera de pensar y de ser. Yo te invito a que con tus propias palabras, o si quieres seguir mis palabras, hagamos esta oración. Padre Celestial, el día de hoy vengo con el corazón en mis manos a entregártelo a ti. Yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, el cual murió en la cruz por mis pecados, y que a través de su sangre derramada en la cruz, tú me justificas, me perdonas, me haces libre, me das la oportunidad de una vida nueva. Yo confieso que Jesús es mi Señor y le entrego mi corazón. Quiero vivir para Él. Me arrepiento de todas las malas acciones, de pensamiento, de palabra, de obra, con lo cual yo haya lastimado tu corazón o haya lastimado el corazón de mi prójimo. Te doy gracias porque me recibes como tu hijo y te pido que me des la fortaleza para que yo me pueda manifestar como un verdadero hijo de Dios, como un cristiano de a de veras. Ayúdame, Padre. Descanso en tu gracia, en tu poder, y cada día voy a tomar la decisión
de amarte, de seguirte. No voy a descuidar mi comunión contigo. Te entrego mi vida, te entrego mis valores, te entrego mi cuerpo, te entrego mis bienes, te entrego mi tiempo. Aquí estoy, Señor. Tómalo, úsalo, úsalo. Quiero honrarte con mi vida. Quiero vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quédate así en silencio, meditando un momento y dejando que el Señor hable a tu corazón. Padre Santo, tú has escuchado las palabras que hemos pronunciado. Confesar es fácil. Creer implica un mayor compromiso. Pero vivir para ti, a través de una vida de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento, es donde te pedimos que nos apoyes y nos ayudes para mantenernos así, Señor. Gracias porque tú bendices a tu iglesia. Gracias porque el día de hoy termina un tiempo y se rompe un tiempo en nosotros. Hay un quebrantamiento y se establece un nuevo tiempo en nuestra vida, en nuestra comunión contigo y en la vida de esta iglesia. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Respira profundamente. Exhala. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Reciban un abrazo ya en casita. Dios me los bendiga a todos. Bye.